Viviendo 30 días de constantes movilizaciones, de reclamos por el sector salud, consideramos que hay ciertos otros puntos de este nuevo código que habría que abordarlo con un profesional de su talla. Muchas gracias por acompañarnos. María René, gracias por la invitación. Saludos a Jaque Mate y a todos quienes nos ven. Gracias. Si hablamos del artículo 205 tan polémico, ¿está o no está tratando de penalizar la praxis profesional? Mire, todo lo que se ha hablado del artículo 205, y les soy sincero con esto, pero además contundente voy a ser lo que les voy a decir, no es oficial. Porque una ley solo es valedera desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial de Bolivia. Y lo que se está debatiendo, lo que el público debate, los médicos debaten y hasta el gobierno debate, es el proyecto que habría sido remitido de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora. Y un proyecto no tiene fuerza de ley, pese a que en la Gaceta Oficial de Bolivia figura como ley 1050, si usted intenta descargar con todas las aplicaciones que sea posible, no va a lograr. Porque está bloqueada esa aplicación y no existe una publicación oficial. Consecuentemente, el debate que existe en este momento es sobre algún proyecto, varios proyectos en los que varía incluso la numeración. Eso es una falta de seriedad de parte del gobierno, me parece, del órgano legislativo, principalmente García Linera habría sido quien ha promulgado esta ley el 20 de diciembre, por lo menos figura así en el dato de la Gaceta Oficial, más no hay el descargo de la ley. Antes de venir yo quería cotejar a qué se refiere tanto debate, y he escuchado abogados referirse al artículo 205, que es atentatorio contra el sector médico, y de parte del gobierno decir que el 205 no es atentatorio contra el sector médico, pero lo que no se han percatado ambos sectores es que lo primero que tiene que existir es una aprobación oficial. Y sobre ella se tendría que debatir cualquier aspecto. El resto son especulaciones hasta que no torne el carácter de oficialidad que establece la Gaceta Oficial de Bolivia en una aprobación. Eso está en el artículo 264 de la Constitución Política del Estado. Y me parece que es poco responsable de quienes comentan en este artículo y encuentran, he escuchado a algunos que se precian de constitucionalistas, de no revisar lo elemental de que existe una ley si es que ésta se encuentra o no aprobada en la Gaceta Oficial de Bolivia y publicada ahí. ¿Le parece si vemos el siguiente material preparado por el Departamento de Prensa, por favor? Iván Limel, abogado de profesión, uno de los proyectistas de este nuevo Código de Procedimiento Penal, quien ha sido también candidato al Tribunal de Justicia en las pasadas elecciones, decía que el artículo 205 del nuevo Código Penal afecta a varios rubros y no solamente al sector médico. Y evidentemente en la negociación y en el trabajo del 205 no se habla de médicos, se habla de toda persona que ejerce una profesión, oficio o actividad. Realmente no veo una hipótesis en la que un periodista pueda matar a otro ciudadano o causarle lesiones. Pareciera que está pensado para muy pocas profesiones. No creo que se dé en muchos casos. Es muy difícil pensar una hipótesis en la que, por ejemplo, un antropólogo pueda causarle la muerte a otra persona. Estamos hablando de profesiones, oficios, actividades que van con la vida y la salud de las personas. Pero esa es observación del Colegio de Abogados, que esto abarca a cualquier profesional, a cualquier oficio o a cualquier actividad. Sí, pero la hipótesis que plantean es muy abstracta, es muy difícil de pensar. Hay un principio de especialidad en este artículo, que no es solamente que por ser profesional te sancionen, significa que por tu profesión, por tu oficio, por tu actividad, causes la muerte de una persona o le causes lesiones graves o gravísimas. Es muy poco probable, solamente está pensado para algunas profesiones este artículo. Doctor, eso es lo que dice el jurista. ¿Cómo se le puede responder y cómo entendemos las declaraciones del mismo vicepresidente también, que dice que hay que esperar un lapso aproximado de 18 meses para comenzar a ejecutar con esta ley? No. Lo de los 18 meses es la aplicación plena del código. Una norma en su vigencia, una ley en su vigencia, puede tener desde el momento de su publicación en la Gaceta Oficial o puede estar sujeta a plazo o condición en aplicación. En este caso está sujeta a plazo. Indica que entrará en aplicación a los 18 meses de su publicación, pero el problemita es que no está publicada la ley. En todo caso, si computamos el plazo, estaríamos hablando de junio-julio de 2019 para aplicación plena.
Pero eso no nos lleva a una solución del conflicto que tenemos, porque vivimos un conflicto. Sí, 30 días los médicos. Sí, estamos en servicio de salud, que es primordial para toda la población, que es un deber del gobierno, no de los médicos, del gobierno, el proveer el servicio de salud, conjuntamente el servicio de educación. Son los dos primordiales que rescata la Constitución Política del Estado. Aquí hay una responsabilidad de parte del gobierno. Y hablo a partir de sus niveles, más bien de sus órganos que tiene. No es posible que no tengamos una ley que esté oficialmente publicada en la Gaceta para saber a qué atenernos, para saber de qué protestan nuestros colegas médicos, para saber de qué se defienden los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, encabezando por el vicepresidente. ¿De qué estamos hablando? ¿Este problema es real? ¿Es ficto? ¿Qué quiere ocultar? Quiere tal vez ocultar que los delitos de narcotráfico vinculados al narcotráfico han reducido sus penas y ocasionar este debate, falso debate en mi criterio, del tema de los médicos que en cualquier momento se puede acabar, o el problema de la iglesia que fue hace poco con el tema del aborto. En realidad hay temas centrales en este código. La necesidad de este código, el momento político ha sido, en mi criterio, la elaboración de una norma más blanda para los temas de narcotráfico. Ese es el fondo, en mi criterio, de esta nueva ley del sistema penal. El resto es un conjunto de convulsiones que mal o bien se van a resolver. Pero fíjense en lo central. La pregunta es, ¿por qué hacer un nuevo código en este momento? ¿Cuál la urgencia de hacer un nuevo código penal para este tiempo? Y la respuesta es, pues no existe la necesidad. En este momento no existe la necesidad, pero la otra pregunta, ¿quién está empoderado? ¿Dónde está el verdadero nivel político? Y encontramos que la base política, económica y social está en el trópico de Cochabamba de Bolivia. Ahí se explica el aeropuerto de Chimoré, ahí se explica la planta de urea, porque la urea es un elemento que puede permitir, es un fertilizante que puede permitir que las hojas de coca sean más grandes. Y en este caso, ¿a qué se refiere el Código del Sistema Penal? ¿A atacar a los médicos? Dudo. Eso es una máscara. En el fondo, o el trasfondo, es más bien político, obviamente, del sector que tiene que beneficiarse de esta norma. En la ley 2008 era bastante dura, se decía una ley impuesta por los Estados Unidos de Norteamérica, que puede ser. Pero la actividad principal de narcotráfico es pues dañina a la salud, es dañina a la Pachamama, es dañina al sistema boliviano, incluso del régimen de la coca que está resguardado en el artículo 384 de la Constitución Política del Estado. Doctor, entonces veamos ese fondo. Y aquí se respondería una de las preguntas que se hace a la gente: ¿por qué entonces, si tiene que entrar en vigencia aproximadamente en junio o julio de la siguiente gestión, se ha elegido un año prácticamente electoral para llevar adelante todo este tipo de cambios innecesarios para la sociedad boliviana? Innecesarios, pero además encuentro otros vacíos. El delito de traición a la patria, que es de los pocos que define la propia Constitución Política del Estado en el artículo 124, tiene vertientes. Una de ellas es que se dañe al medio ambiente o al régimen constitucional del medio ambiente y de los recursos naturales. ¿Se lo ha extendido? Este delito se lo han ampliado las autoridades porque es delito de traición a la patria. Me refiero concretamente al TIPNIS, me refiero concretamente al BALA. Al BALA, al Chepete también. Al BALA y Chepete, dos proyectos grandes. ¿Está? No. Que son de los pocos mandatos de la Constitución Política del Estado que deben consagrarse como delitos. Eso sí, necesitaban norma de desarrollo. Mire cómo le cambia el debate. Venimos por el 205 de los médicos, venimos por los del tema del aborto, pero el fondo había sido otro. Claro, porque hay que darle una apariencia de que el debate es con los médicos para tener un bloqueo hacia la clase media, porque sea cierto, los médicos están representando un sector opuesto al gobierno, no solamente expresado en la batalla, en el combate de los médicos, en la protesta de los médicos, sino que además protesta por el voto nulo, protesta por el 21F, es una sumatoria de la clase media. Eso tenemos que leerlo. Le hablo como politólogo, además de abogado que soy, y ahora recientemente economista. Le estoy hablando de ese problema central del Estado boliviano, que no se resumen a leyesitas. Si el ministro de Justicia piensa que con leyesitas va a manejar, está absolutamente equivocado. Esa es la forma. Con la ley de la madre tierra, que es saludada incluso a nivel internacional, correcto, criticada por muchos investigadores ambientalistas, que dice que es una ley que no se la cumple y no se la respeta. Es que aquí también existe un mea culpa de la oposición. Son reactivos. Si el gobierno en este momento toca el problema de
de los médicos, van a estar con los médicos. Si toca el problema del aborto, van a estar contra el aborto, en fin. Porque responden como en el ping-pong al otro lado de la mesa, pero no generan una propia agenda de análisis. No sé si porque no lo saben, no sé por qué si no lo quieren, pero no lo hacen, ese es el resultado. Al final de cuentas encontramos que el tema narcotráfico, el tema traición a la patria en su vertiente de recursos naturales, pues no tienen la claridad normativa de sanción que ameritaría un código penal en este momento, y es el verdadero problema. El tema del sector médico se va a solucionar de alguna manera, se va a solucionar, no sé, si con represión al estilo Achacachi o si con negociación o retroceso al estilo del gasolinazo, pero va a tener una solución en breve. Doctor, lo cierto es que nosotros como producción, en el afán de investigar y poder conocer más a detalle lo que propone esta ley del nuevo Código de Procedimiento Penal, hemos conseguido el proyecto que se ha emitido, por ejemplo, se ha remitido a la Cámara de Senadores. Por favor, Efraín, si me ayudan con los siguientes cuadros. Hemos abordado el artículo 205. Vayamos a ver qué es lo que dice el artículo 209, analizando lo que nos dice nuestro entrevistado, trataría también, doctor, de controlar esa protesta de la ciudadanía que en muchas oportunidades, como lo estamos viviendo ahora, se ha tornado a las calles también. Y el artículo 209 que usted ve en pantalla dice obstaculización del ejercicio de derechos políticos. Sí, Efra, por favor, si podemos poner el 209, te ruego, porque el 205 ya lo habíamos abordado con el doctor. El 209, obstaculización del ejercicio de los derechos políticos. Se sancionará con una multa a quienes se vayan a salir a las calles y bueno, creo que está prohibiendo la protesta, que también estaba garantizada como derecho de un ciudadano. Tendría que tener carácter retroactivo esto, le digo, porque si encontrarase el efecto retroactivo que se busca para esta norma, les voy a decir que es retroactivo, que la norma valga para atrás. Entonces el primer perjudicado en esta clase de delitos hubiera sido el presidente. Me pregunto si el presidente entra en oposición, ¿se le va a aplicar este delito? La normativa es un problema de relación de fuerzas traducida en norma, nada más. Redactar leyes significa que se decide políticamente qué es sancionable y qué no, y en este caso se quiere sancionar la protesta. Estamos entrando a un ciclo de venezualización, si corresponde la palabra. Y no es la primera vez que escucho, la gente está también asustada por todo eso. Si vamos más allá y vemos el artículo 293 y el artículo 294, estaríamos hablando del tema de sedición y atribuirse los derechos del pueblo, de 2 a 4 años de cárcel, doctor. Ya estaba este artículo, sí. Ya estaba en el Código Penal anteriormente, con un poco de diferente redacción, pero ya estaba en el Código Penal. La pregunta es, ¿por qué penalizar o encarcelar a quienes piensen diferente, protesten o disciernen con el actual gobierno? No solamente con el actual gobierno. Bolivia ha tenido periodos de represión. En el siglo XIX ha tenido las matanzas de Yáñez, muy conocidas. Ni qué decir, en la mitad del siglo XX, el periodo del MNR se ha destacado por tener dos sujetos realmente tristemente célebres, como son Gayán y San Román. La actual generación, al parecer, no los conoce. Torturadores del pueblo boliviano, uno de ellos chileno. Y que era la represión viva del gobierno del MNR con los milicianos a la cabeza, pero tenemos ahora otros milicianos, los fiscales. Se los quiere convertir de esa manera, abyectos, sujetos y serviles a las indicaciones del gobierno. Una suerte de temor. Este es el código del temor. Así como en la Revolución Francesa, que tanto le gusta al vicepresidente, existía la ley del terror. Hoy, esta es la nueva ley del terror. Esa es la nueva versión de la ley del terror. No solamente está contra la revolución el que obstaculiza a ella, sino también quien no hace nada para defenderla. Falta ese artículo en este código del sistema penal. Hay que recordarle al vicepresidente que podría haberlo incluido para completar el ciclo y ser más sincero con lo que se pretende la represión al pueblo boliviano. En ese sentido, ¿estarían en peligro los derechos de los bolivianos? Claro que sí, porque el derecho a la libertad de expresión no solamente es un derecho establecido por la Constitución, sino además es un derecho estrictamente humano. Ese sí es derecho humano. Ese sí merece protección por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional Boliviano y además los niveles de decisión de derechos humanos. ¿Lo van a hacer? Cuando esté en juego un derecho humano lícito y válido de una persona, lo normal es que se lo obvie, no se lo aplique.
Pero cuando el poder invoca derechos humanos, pues claro, ellos tienen sus verdaderos derechos humanos. Eso lo ha hecho el Tribunal Constitucional recientemente y lo va a hacer el nuevo tribunal. En tanto existe el poder, va a seguir existiendo esa suerte de sumisión de todo tribunal al poder. Doctor, me ha llamado la atención la comparación que hacía con lo que ha vivido Venezuela. Si revisamos meses pasados, el año pasado, definitivamente ha llamado la atención de la comunidad internacional. Entonces, en ese sentido, tengo dos preguntas. ¿Bolivia estaría entrando un camino de dictadura comunista? Y segundo, si hacemos una comparación con lo que vivió el vecino país, un país que tiene un gobierno progresista, un gobierno muy alineado al gobierno del movimiento al socialismo, o una relación bastante estrecha entre Nicolás Maduro y Evo Morales, ¿qué comparaciones podríamos hacer? La segunda pregunta. Tal vez coincidan en el concepto dictatorial, que no lo digo, lo ha expresado un periodista francés al momento de la entrevista, lo cual ha causado bastante enojo de parte del presidente y ha mostrado a nivel internacional lo que se está replicando en las redes en Europa. El verdadero rostro no había sido el sumiso, humilde, no, es el mandón, es el déspota, que cuando se le dijo la palabra dictadura, y se nos dijo, no es en Bolivia, se le dijo es en África, pues mostró su ofensa ante esta palabra. Pero, ¿qué es lo que se quiere hacer? Parece que el proceso de Venezuela se va a quedar corto con lo que se quiere hacer en Bolivia. Porque en Bolivia, igual que las mareas rojas que existen en Venezuela, o existen las mareas azules en Bolivia, pero el sector por tradición rebelde que fue Achacachi o el Alto han quedado amordazados. No los veo con los bríos que tenían el año 2003. Imagínense a la inversa. Sánchez de Lozada dictando una ley que le permita, o recibiendo un fallo de un tribunal que le permita la reelección indefinida. ¿Lo habrían permitido? ¿Es democrático? El periodo de Maduro se caracteriza por el fraude, por la corrupción y por la eternización. No quieren irse del gobierno, no son comunistas. Comunismo significa una democracia ampliada. Son personas que dicen ser comunistas sin serlo. De cuando un comunista anda en los mejores lugares haciendo compras, se dice indígena, originario, campesino, pero al parecer el presidente es el único, el vicepresidente es más blanco que una hoja de papel. Y el resto de sus ministros también. ¿Cuál de ellos habla una lengua originaria fluida en el equipo duro, le dijo? No en el equipo segundo. Estamos hablando de una dictadura. Encerrando todo lo que hemos hablado en esta entrevista, ¿cuál entonces es el objetivo del camino al cual quiere llegar el actual gobierno? O hablemos de el partido de gobierno que sí. No reconoce un voto legítimo del 21 de febrero cuando dice ser un gobierno que se guía por el pueblo, que respeta lo que quiere el pueblo. ¿Cómo se evalúan las declaraciones del presidente cuando decía, me dicen que soy el presidente más democrático de la historia y de la región prácticamente? Eso seguramente le dice la organización política a la que pertenece, que aplaude, ¿no? Hasta sacarle ampollas a las manos porque no quieren que se vaya. No tienen otro líder. La democracia también significa reproducir líderes. No, y lo dice el comunismo, lo dice el socialismo, ¿no? Reproducir, cambiar todo el ciclo para poder dar oportunidad a crecimiento de acuerdo a la línea de la ideología política, tengo entendido. Es cierto. En todo caso, yo creo que Evo Morales sí ha tenido un periodo importante en Bolivia. Pero como en toda curva de producción, tiene un inicio, un despegue, un auge, pero en algún momento ya está en rendimientos decrecientes. Estoy entendiendo que no tienen otro líder que vaya a tener el alcance que ha tenido. Se la grafico, sube, cúspide y es a bajada, y eso es en ciclos. No hay otro líder y tienen que darle en ese momento de pendiente de bajada, tienen que darle cuando ya pierde las elecciones del 21 de febrero, las judiciales y otras, tienen que darle vida artificial. Dudo, matemáticamente dudo, que esa franja de nulos se hayan convertido en el 52%. Cuando de esa franja de nulos en la votación, de las pisadas que he visto, apenas estito eran los votos por algún candidato. Ni el 32%. Eso se llama órgano electoral. Stalin. No solo vale las personas, quien gana o pierde las elecciones, los votos no cuentan. Lo que vale es quienes cuentan los votos.
Hay una organización de Estados Americanos que incluso había saludado tras una auditoría el padrón biométrico. Pero está bien el padrón se puede saludar. ¿No era garantía todo esto para decir y creer en la independencia del órgano electoral? En mi criterio no. ¿Desde dónde está la auditoría electoral? Y en eso le soy testigo además porque lo he vivido como abogado en un proceso. Le voy a decir en dónde. En la población de Comanche, en la anterior elección municipal, ganó otro alcalde, ganó limpiamente. ¿Qué sucedió? Que probablemente algún personal, algún funcionario, alteraron las actas. ¿Y dónde se computaron esas actas? En el Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Actas alteradas. Le dieron el triunfo al segundo, obviamente el ganador reclamó, pero reclamó, como estaba en provincia, reclamó 2 días después. ¿Qué le dijeron? Operó el principio de preclusión. Si había un acta alterado, usted tenía que estar en sus actas. ¿Qué significa? Que esas actas, si son alteradas, y si nadie reclama, pues se alteran ilícitamente, no ilegalmente, lícitamente se computan en el sistema por el famoso principio de preclusión. ¿Por qué nos revisamos acta por acta y fotografía por fotografía y hacemos un cómputo no solamente del padrón electoral, sino también del resultado del Censo Nacional de Población y Viviendas del 2012? Doctor, en su calidad de abogado, de politólogo y ahora economista, le pregunto para terminar, ¿el gobierno podía haber solucionado antes o puede solucionar ya de manera inmediata el conflicto que está viviendo el sector salud? Sí. ¿Por qué no quiere hacerlo? ¿Por qué ha olvidado de repente el tratar en las instancias que corresponden? Por ejemplo, la ley de coca que se había dado a conocer hace algunas semanas nada más. Sí. Toda solución a todo conflicto, a toda controversia, pasa por la voluntad política. Y aquí hay otro error. Dicen, no, lo que lleva a la solución a las partes es el diálogo. No. Aquí tenemos un gobierno, un poder que traduce a través de los órganos de decisión política. Solo él puede dar la solución. Los demás actores pueden hacer su reclamación, sus reclamos y protesta, pero quien decide al final es el gobierno. ¿Y en quién está la solución? Pues en el propio gobierno. Si quiere el gobierno solucionar este problema, lo haría en este momento, y recuerdo bien, como hoy, el 26 de diciembre del año 2010. ¿Alguien se acuerda? Se dictó el decreto del gasolinazo. ¿Qué dijeron? Resistiremos. Yo no me acuerdo de este señor José Domingo de los petroleros de IPFB. Es el mejor decreto y debe permanecer. Las Bartoninas lo mismo. ¿Quién le hizo retroceder a Morales? El pueblo. El pueblo. Para el 31 de diciembre a las 10:30 de la noche tuvo que estar diciendo, pues ya, derogo el decreto y felices fiestas. Doctor, hay mucho que hablar definitivamente. Yo le agradezco habernos acompañado porque siempre nos da luces para poder entender desde otra visión todo lo que está pasando y que sea la gente quien saque la última conclusión y la palabra. María Nene, muchas gracias por la entrevista y deseo haber contribuido al pueblo y a todo el pueblo. Además, muchas felicidades por estas fiestas. Hemos hablado del sector en conflicto. Luis Salcedo se encuentra con el sector salud, quien está protagonizando esta movilización, esta protesta ya por más de 30 días. Hoy se sumó la Central Obrera Departamental, lo hicieron los maestros. Luis, ¿qué tienes respecto al tema, por favor? María Zené, me encuentro en la Central Obrera Departamental en horas de la mañana de este martes. Miembros del Magisterio, de Codelpa y de la Central Obrera Departamental precisamente han iniciado un piquete de huelga. En este ambiente me encuentro con don Leandro Mamani. Don Leandro, muy buenas noches. A las 11 de la mañana con 15 minutos de este martes se ha iniciado este piquete de huelga. Así es, nosotros reivindicamos la lucha del sector salud, toda vez que el gobierno no ha atendido en absolutamente nada, ninguna de las reclamos que han hecho durante toda esta temporada. Hemos visto cómo los médicos se han ido movilizando durante estas fiestas de Navidad y lo harán seguramente también en Año Nuevo. En ese sentido, nosotros queremos ratificar que estamos apoyando las reivindicaciones del sector salud, ya que el gobierno